Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, seguimos cerrados, seguimos en cuarentena, como ustedes saben, pues la situación de la pandemia sigue en alza en Puerto Rico, hay que tomar muchas precauciones. Si usted no tiene que salir de su casa, pues no salga, por favor. Y sale porque tiene que salir, pues hágalo con las precauciones máximas que usted pueda tomar, porque sinceramente a todos nos va la vida en esto. Y la situación realmente pues está bastante complicada porque tenemos muchísimas situaciones dentro del país, cosas que estamos viviendo que son extremadamente complejas, que exigen realmente de nuestra participación ciudadana, pero hello, tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución y mucho respeto. Bueno, en estos días nosotros estamos recordando que ya ha pasado un año desde que en 2019 los puertorriqueños y las puertorriqueñas se pusieron de pie para poner un alto a situaciones que ya habían entrado en el no más, en el no podemos aguantar más, en no podemos tolerar, en esto lo tenemos que frenar, en no vamos a soportar esta corrupción descarada que está exhibiendo el gobierno. Y se dieron esas maravillosas protestas que culminaron con la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló. De esos nacieron, que ya yo creo que se venían gestando hace tiempo y habían algunas que ya estaban, pero yo creo que se fortaleció el deseo de los ciudadanos y las ciudadanas de establecer lo que se llaman asambleas de pueblo para organizarse, para pensarse, para dialogar, para mirar cuáles son esos problemas inmediatos con los que hay que trabajar para hacer un país distinto. Y es maravilloso ver cómo hay tantas asambleas de pueblo a lo largo y lo ancho de la isla que están funcionando de manera espectacular y que realmente va a haber un resultado, un efecto, ¿verdad? Porque la ley de causa y efecto rige el universo. Así que nosotros cuando se inició este programa, que fue en noviembre pasado, en esos primeros meses del programa, nosotros de hecho hicimos un programa sobre las asambleas de pueblo y particularmente estuvimos conversando con las personas encargadas de las asambleas de pueblo de la urbanización Roosevelt en Atorrey. Dicho sea de paso, pues tengo conmigo otra vez a Teres Rodríguez, que es precisamente del Comité de Participación Ciudadana de la Asamblea de Pueblo de Roosevelt, y le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Tere, qué gusto tenerte aquí. Un buenos días a grande. todos, buenos días a toda la radio escucho. Bueno, también está con nosotros Jackie Hernández de la Asamblea de Pueblo de Bayamón. Jackie, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en Delvis Grisel y compañía. Jackie es millennial por lo que veo, así que estoy encantada. Tenemos aquí varias generaciones en este programa hoy y eso es maravilloso. Y está con nosotros también Liliana Coto Morales del Comité de Educación de la Asamblea Roosevelt. Liliana publicó un análisis preliminar de las características de las asambleas como acciones colectivas que nacieron del verano del 19. Ella es catedrática jubilada del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales y estudió Sociología, Literatura y Filosofía. Así que vamos a conversar con ellas tres hoy sobre todo lo que está ocurriendo en este momento y cómo damos esa mirada hacia atrás y la comparamos con lo que estamos viviendo en este momento. ¿Quieres empezar tú? No veo a Liliana, porque Liliana se me desapareció. Pero espero que de momento regrese, así que empieza tú, Tere. Bueno, nosotros en la Asamblea de Roosevelt, la primera vez que nos organizamos fue más o menos a mediados del mes de agosto. Y fue una cosa bien significativa porque fue a raíz de la renuncia del gobernador, porque en ese mismo día había más de 200 personas
y era una cosa que para mí era totalmente novel, porque yo no había visto nunca una participación tan activa en tan poco tiempo y que mucha gente estaba interesada. Así es que lo que hicimos inicialmente como asamblea, porque sé que hubo varias asambleas a través de todo Puerto Rico, pues entonces en la de Roosevelt específicamente, que cubre toda la parte del área de Atorrey, y vinieron gente de otras áreas, pues nos decidimos ir a través de diferentes tipos de comités. Y el comité en el cual yo estoy ahora mismo en estos momentos, el que se llama Participación Ciudadana. Y en realidad este comité para nosotros era sumamente importante, porque lo que queríamos es que la gente saliera a votar por alternativas que representaran verdaderamente los intereses de todos nosotros, que obviamente nosotros no estábamos siendo representados por nadie en ese momento, por los dos partidos que eran los que estaban llevando básicamente toda la cuestión de la corrupción que ha habido en todo Puerto Rico, y queríamos ver cómo nosotros podíamos dar una oferta mucho mayor, sobre todo en cuanto a participación, no solamente de que vayan a votar, sino ver personas que activamente se pudieran nominar como para votar. Y eso, pues nos estuvimos trabajando durante todos esos meses, y lo que decidimos fue que fue primeramente una idea de promover y orientar cómo inscribirse, porque la participación del año de 2016 fue la participación más baja que hubo en Puerto Rico desde el 1900. O sea, la participación más baja que ha habido antes de esta del 2016 fue en el 1900, justo 2 años después de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. Y hubo mucha apatía. Y esa apatía fue lo que se tradujo en lo que vimos nosotros en aquel verano magnífico del 2019. Y esa gente que movilizó todo, sobre todo los millennials, Jackie, te felicito a tu grupo, a todo el mundo. En realidad vimos el poder estaba verdaderamente en nosotros, en el pueblo. Por eso orgánicamente esa asamblea de pueblo vinieron a ser como una plataforma de organización para poder adelantar las agendas que se quedaron inconclusas luego de que hubiésemos tenido la oportunidad de expulsar a un gobernador que no representaba los intereses de los puertorriqueños. Uh-huh. Así mismo es. Bueno, Jackie, yo quiero que tú me cuentes tu historia. ¿Cómo es que tú, porque bueno, Tere tiene más edad, puedo entender un montón de cosas de por qué ella lo hace, ¿verdad? Porque además la conozco personalmente. Pero en el caso tuyo, eres joven. ¿Qué edad tú tienes, Jackie? 38. Tienes 38 años, eres tremendamente joven. Jackie, ¿qué te movió a ti a trabajar en esto? O sea, ¿cómo te sentiste llamada a trabajar dentro de estos grupos y a manifestarte? Pues mira, comenzando con un pequeño trasfondo histórico de las asambleas de pueblo, sí surgieron por las protestas de Ricky ante el repudio que el pueblo quería demostrar durante el verano del 2019, cuando se desató lo del chat. Esa fue la gota que colmó la copa, ¿no? Y eso todos lo sabemos. Las asambleas de pueblo realmente vienen de la necesidad de las personas fuera del área metropolitana en participar en las protestas del área metropolitana en Fortaleza. Por lo tanto, las asambleas de pueblo que más tiempo tienen y que ahora están cumpliendo 1 año formalmente son las asambleas de pueblo del oeste, que comprenden desde Cabo Rojo hasta Mayagüez. Y tenemos nuestros compañeros allí todavía, ¿verdad? Dentro de los terremotos, porque son las áreas más afectadas por los terremotos. Los tenemos todavía allí en pie de lucha, con toda y pandemia, en la manera que pueden. Y los de Ponce, los del área sur. Y pues ellos se han visto bastante afectados con esto ahora, así que pues posiblemente, ¿verdad? Por eso es que la dinámica ha cambiado en estos días, en estos últimos tiempos. Y de ahí es que vienen las asambleas de pueblo. Ellos estaban todos viniendo en guaguas públicas, en guaguas escolares para acá. Y de ahí es que entonces otros pueblos comienzan a tomar las iniciativas. La de Bayamón surge por lo mismo. Hicimos un compañero y amigo, Eudel,
le dio con tirar un flyer y decir, vamos a hacer una propuesta. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Se volvió loco. Ajá, continúa. Ok, pues entonces de ahí, después de esa manifestación, nos encontramos y nos conocimos muchos y empezamos a organizar lo que le llamamos hoy la Asamblea de Pueblo de Bayamón. Bayamón se ha caracterizado porque siempre tuvo una participación alta y las primeras reuniones, me imagino, vi también las de Santurce y otras de San Juan, fueron largas y fuertes, tratando de configurar principios básicos de lucha, tratando de formar realmente lo que es cada asamblea. Y cada asamblea por eso es autónoma, tiene su propia autonomía, nosotros la respetamos. Estamos bajo una red de asambleas de pueblo, que es donde todos nos reunimos de alguna manera y pues nos hacemos comunicar. Si de repente Guaynabo tiene un problema, hacen una convocatoria, de Bayamón le llegan allá. Porque nosotros en Bayamón pensamos y creemos y propusimos desde un principio a la red que en fortalecer, el principio de fortalecer a otras asambleas de pueblo, trabajando también con otros colectivos. Y pues eventualmente fuimos así formándonos hasta lo que somos ahora. Nosotros creemos en la educación ciudadana y pues por eso quizá nos hemos destacado un poco, nos hemos destacado nuestra participación en otras causas, las apoyamos y las adoptamos como nuestras. Y también hemos tomado la iniciativa de crear foros informativos, como por ejemplo, el año pasado tuvimos un foro acerca de la deuda. Durante las primeras reuniones de asamblea, nosotros encontramos que había una discrepancia y una falta de educación y de entendimiento acerca de la deuda. Y había mucha gente que no sabía ni qué hacer ni qué pensar. ¿Y qué hicimos? Buscamos al licenciado José Nicolás Medina Fuente para que nos diera un foro. El foro fue de noche, debajo de un puente, en Bayamón, con poca luz, con un micrófono, una buena bocina, y eso fue todo. Y ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas acudieron? Fueron decenas de personas y en la transmisión en vivo fueron como cientos de personas o 1000. Estábamos contestando preguntas en vivo y todavía ese foro lo dejamos en la página de Asambleas de Pueblo porque la idea es educar, que quien tenga duda, y Nicolás se quedó ahí contestando preguntas al público por un tiempo sustancial, o sea, él no fue simplemente a exponer y ya, él se quedó allí contestando preguntas y pues ha sido satisfactorio para el pueblo. Hace poco, la semana pasada, tuvimos un foro abierto de las elecciones. La Asamblea de Pueblo de Bayamón decidió darle un espacio a todo lo que sea fuera del bipartidismo tradicional, que es las opciones fuera del PNP y el PPD. El foro era un conversatorio que se iba a dar en la UPR de Bayamón, en el anfiteatro, pero por la pandemia iba a ser en marzo, pero por la pandemia pues lo tuvimos que hacer virtual. Entonces el foro lo pueden encontrar online, es Elecciones 2020, votar o no votar. ¿Cuáles son las opciones que tenemos fuera del bipartidismo y cómo nos afectan al Puerto Rico de hoy ante la crisis actual? Y precisamente tuvimos a Aleida Centeno del Frente Antielectoral, tuvimos a Adriana Gutiérrez del Partido Independentista Puertorriqueño y tuvimos a María Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana. Estuvieron contestando preguntas al público en tiempo real y ese espacio se dio. Creemos que no se ha dado ese espacio antes y lo que nos gustó es que abrimos un diálogo. Y hay gente que aunque dentro de sus discrepancias, porque los comentarios siguen, todavía después del foro los comentarios siguen porque la gente lo sigue viendo y nos piden que hagamos otro. Ahora mismo estamos trabajando en un foro virtual para explicar el nuevo código electoral, porque mucha gente va a votar. Hay algunos que no van a votar, hay otros que sí. La Asamblea de Pueblo no toma ninguna postura. La Asamblea de Pueblo es un espacio inclusivo y respetamos las decisiones de las personas. Pero la reforma electoral ciertamente afecta a muchos de los electores. Entonces, pues próximamente estamos ya trabajando en un foro en el que pues se hable con un profesional o una persona que tenga experiencia en el tema y ahí entonces nos va a explicar en arroz y habichuela qué es la reforma electoral, el nuevo código electoral y cómo nos afecta. Ok, Jackie, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú iniciaste este proceso? ¿Qué te llamó?
No fue a mí, fue a todos. Pero yo te estoy hablando a ti directamente. O sea, Jackie es una persona que se levantó un día en la mañana y dijo, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, porque nos sentimos todos así, porque hay que hacerlo, y mis compañeras y compañeros decidieron hacerme portavoz, y espero no fallarles en eso, pero para mí todos somos líderes ahí, y pues, ¿qué me llamó? Sí, pero yo no estoy hablando específicamente de la función que tú ocupas en esa colectividad, en esa asamblea de pueblo. Yo no estoy hablando de eso. Lo que yo estoy hablando es de tu persona, de cómo tú un día decidiste unirte a ese llamado, o sea, tú como persona, como Jackie que tú eres. No es que eres líder o que no eres líder. No, yo entiendo. Eso no es, sino que sencillamente, ¿qué es lo que o sea, piensas que estás viviendo, piensas en el futuro, en la generación que representas, en qué es lo que es importante para ti en todo este proceso? Estoy tratando de ir al ser humano que tú eres, Jackie. Ok, pues mira, honestamente, el llamado es el mismo llamado que todo el mundo. Hacía falta la presencia. Yo siento que sin mi presencia, sin una cabeza menos, sin una persona menos, se debilitaba la causa. Estoy ahí en principio, por principio. Estoy aquí porque pues creo en que hay que militar, creo en que hay que apoyar la causa. Creo que todo el mundo, independientemente de dónde vengan, pues tienen que hacer el esfuerzo y apoyar las causas de otros colectivos y de todos los sectores del pueblo. Pero yo en mi calidad personal, no siempre estoy como asamblea de pueblo, no siempre tengo esta camisa puesta. Yo muchas veces voy a apoyar a los demás compañeros y a los demás distintos sectores de la comunidad porque pues por conciencia. Ok, quiero que tú entiendas que tú perteneces a una generación. Tere estaba hablando en un principio de lo que había sido y la importancia de la participación de tu generación en las protestas del 2019. Entonces, yo he oído decir tantas cosas de la generación, muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, no de las personas individuales, sino de cómo se ve la generación a la que tú perteneces. Y por lo tanto, el interés mío es tú como miembro de esa generación, mis preguntas van dirigidas a la curiosidad que yo tengo de ver cómo tú, Jackie, porque mi generación es otra. Yo no creo que mi generación, ¿verdad?, hubiera funcionado de la misma manera que ustedes funcionan, porque se dieron otras cosas distintas. Y entonces, pues ese es el interés mío. ¿Cómo es tu generación? ¿Qué es lo que a ustedes les llama? ¿Qué es lo que les ha hecho ser tan militantes? Porque no toda la vida, ya tú sabes, Betance, ¿qué le pasa a los puertorriqueños que no se rebelan? Pues pasaba que no había llegado tu generación. Okay. Pues primero, disculpa de repente que ahorita me desvié y quise dar un trasfondo histórico para que entiendan de dónde vienen las asambleas de pueblo, porque pues creo que hay que darle el justo reconocimiento, ¿verdad?, de cómo empezó esto. Mi generación, como ustedes dicen, pues mira, nosotros somos una generación que estamos cansados y cansadas de cargar con las generaciones anteriores, con las quejas de las generaciones anteriores. Estamos cansados de ver a nuestros abuelos, las historias de nuestros abuelos diciendo, ay, a mí me metieron preso porque yo tenía la bandera de Puerto Rico afuera. Ay, vendieron la telefónica. Esa venta de la telefónica, esa huelga, nosotros la sufrimos también. Esos fueron nuestros padres, esos fueron nuestros hermanos, esos fueron nuestros tíos, esos fueron nuestros abuelos. Nosotros somos una generación que estamos hartos de la privatización. Nosotros somos una generación que estamos hartas de ver cómo la policía, por uno solamente aguantar una pancarta para reclamarle al pueblo, para que el pueblo le reclame al gobierno, mira, necesitamos esto, y le caigan a palo a un hermano, a una hermana, a nuestros viejos. O sea, nosotros somos la generación que está harta, y esa semilla, yo pienso que esa semilla que la generación de ustedes, como ustedes dicen, nosotros somos fruto de esa semilla, pero nosotros también estamos sembrando semillas. Esto no acaba aquí, esto apenas continúa, y nosotros no pensamos que nosotros somos pues, la revolución está aquí o nada como le quieren llamar, no. Nosotros somos quizás la chispa que empieza, porque esto va para... Va para largo, y este programa también, tengo que pausar. regresamos en breve, no se vaya nadie. Claro. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y si usted nos sintonizó un poquito tarde, quiero
recordarles que estamos conversando con Tere Rodríguez del Comité de Participación Ciudadana de la Asamblea de Pueblo de la urbanización Roosevelt, con Jackie Hernández de la Asamblea de Pueblo de Bayamón y con Liliana Coto Morales del Comité de Educación de la Asamblea también de Roosevelt. Y Liliana pues es catedrática jubilada del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales y estudió Sociología, Literatura y Filosofía, y por eso ahora quiero escuchar a Liliana y su reacción a los comentarios de esta maravillosa joven Jackie Hernández. Liliana. Tienes el micrófono apagado, Liliana, no te puedo escuchar. Vamos a ver si ahora. Ahora, ¿me oyen? Ahora sí, ahora te escucho. Perfecto. Ajá, ok. ¿Tu reacción, Liliana? Mi reacción es sencillamente es continuar el asombro y la sorpresa y lo agradable que fue para mí el haberme insertado en el proceso de las asambleas. Yo no solamente profesionales, ¿verdad? Yo trabajo el tema de la sociología de los movimientos sociales y por otro lado he sido activista por mucho tiempo y he visto, por ejemplo, que en esa primera movilización, porque yo no le llamo movimiento social todavía, ni revolución todavía, esa primera movilización era tan diversa, estaba llena de esa riquísima juventud con tantas maneras de expresión, ¿verdad? Que me llamó la atención porque yo veía similaridades. Muchos de los actores sociales eran similares a los previos, la lucha de los estudiantes, la lucha de Vieques, la lucha de la Telefónica, la lucha contra Promesa, etcétera, etcétera. Pero había un elemento que lo diferenciaba, y era que en este caso todos y todas eran los indignados. En la lucha de Vieques, la indignación era por el abuso con Vieques y habíamos muchos que apoyábamos. La lucha de las mujeres eran las mujeres y había quienes apoyaban. En este caso, era una multiplicidad de personas que por diferentes razones, desde que porque se le murió la mamá hasta que era gay, todas esas razones eran causas para estar indignadas. Así que hay una apertura en la movilización que me llamó la atención. En segundo lugar, también estoy aquí porque las asambleas entiendo que son una de las organizaciones que nacen del verano, nacen del 2019. Otras organizaciones se modificaron con el verano del 2019. Otras organizaciones crecieron. Este trabajo nació con el verano. Y me preocupó que en todos los aniversarios, como le dije a Jackie, como le dije a todo el mundo que llamé, no se estaban mencionando las asambleas. Entonces yo vengo de la sociología, donde trabajamos un tema que se llama la sociología de las ausencias. Es un sociólogo portugués que dice que en la sociología hay muchísimas cosas que no se definen como problema, como asunto que existe. Y yo dije, una de las cosas que estamos dejando afuera es las asambleas. Y ahí me inserté en el Comité de Educación y estuvimos trabajando para desarrollar en ese comité un programa de educación popular. Tengo que decir, hemos estado también en comunicación con el Comité de Participación Ciudadana y me parece que lo que se dice públicamente de que las asambleas, que después de todo no llevó a nada el verano del 2019, es que lo que está diciendo Jackie no lo conocen esos periodistas, no lo conocen esos comentaristas, no lo conocen. Por lo tanto, sencillamente lo descalifican porque no es como si no existiera. Y esa es la razón número uno, que yo a esta edad me quedé colaborando con las asambleas, porque yo sé que ahí hay como dijo ella, una semilla que va a desarrollar y tiene que desarrollar, digo, no tiene, pero puede desarrollar en dos direcciones. En la dirección de fortalecer organizaciones de movimientos sociales que fortalezcan la lucha no electoral, pero también fortalecer organizaciones que lleven a los cambios institucionales. Y quiero destacar que la primera reacción, y me pueden corregir las dos compañeras, es que en todas las asambleas había comités de toda naturaleza, ambientales, de salud, de reformas electorales, de reformas constitucionales. Unas desarrollaron más que otras, y como habíamos hablado con Jackie, no podemos hablar por todo el mundo, porque esto es como
una diversidad muy grande, pero que están vivitas y coleando, es algo que yo quiero destacar, aún desde mi generación, una generación que quiere mantener ese lazo, una generación que quiere comunicarse y aprender, como estoy aprendiendo todo esto digital, pero también una generación que trae una experiencia. Así que... Bueno, se me cortó la comunicación con Liliana, pero Tere, yo puedo decir, de acuerdo a lo que Jackie dijo, de acuerdo a lo que he vivido yo también, y lo que ha dicho Liliana, vamos formando muchos cuerpos con un solo propósito, y eso tú me entiendes bien lo que yo estoy diciendo. Sí. Añade por ahí tu reacción a la conversación. Pues lo que estaba diciendo Liliana, a mí me interesó muchísimo porque fue la primera vez que yo vi en mucho tiempo donde se estaba involucrando todas las personas desde sus distintos motivos por los cuales ellos querían asistir ahí. Y yo me acuerdo, inclusive mi hijo es millennial, mi hijo tiene 33 años, y en mi casa aquello parecía Grand Central Station porque habían como 12 muchachos que se habían quedado ahí porque no querían perderse eso, y como yo vivo al lado de la Domenech, justo al lado cerca del Hospital del Maestro, pues era caminando, íbamos hasta allá. Entonces, eso para mí me dio una alegría tan grande que fue un efecto que por poco me emocionó como tal. O sea que por poco te transformas en millennial. Ahí mismo. Sí, te miraste al espejo y dijiste rejuvenecí como 30 años. Porque ellos verdaderamente tomaron el batón y tomaron la responsabilidad de su era. Porque como a veces uno dice, uno no puede estar divorciado del entorno donde uno está. Y ellos se sintieron convocados. Ellos se sintieron que eran parte de esto, ellos se sintieron que verdaderamente estaban pasando por unas situaciones, porque ellos, contrario quizás a nosotros que fuimos baby boomers y que vivimos la época de la prosperidad, ellos han tenido que verdaderamente tragarse un cable. Vamos a ponerlo en moler vidrio con el pecho. Moler vidrio con el pecho, y ha sido como muy difícil, perdóname, para ellos, a una sociedad que no le está proveyendo lo que ellos necesitan, una buena educación, empleo, seguridad, etcétera, que aunque lo que motivó fue una cuestión, quizás empezó como algo emocional, en realidad esa indignación se convirtió en algo más de que nosotros podemos transformar. El hecho nada más de que se haya podido sacar a un gobernador de la manera en que se sacó, sin un tiro, sin nada, sino simplemente con el deseo del pueblo, y que verdaderamente ellos, estoy hablando del gobierno, sintió la presión de que no nos para nadie, somos más y no tenemos miedo, que era el eslogan importante aquí. Verdaderamente fue un despertar tan grande como país de decir, hasta aquí llegué. Y lo vi en los muchachos, cuando yo, por ejemplo, me paro en la esquina de la Domenech y veo aquellos grupos de muchachos bajando, yo me eché a llorar, porque no supe qué más hacer, porque me dio una emoción tan grande que yo dije, estamos empezando a mover. La era está pariendo un corazón, como diría Silvio Rodríguez. Sí, lindo. Jackie, estamos en el 2020. Estamos precisamente recordando que ya hace un año que esto ocurrió y nosotros continuamos con situaciones que son realmente dolorosas para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. ¿Qué tú ves dónde tú ves el proceso y a dónde tú crees que vamos? Bueno, tomando en cuenta lo que pasó el año pasado. Bueno, lo de la pandemia ciertamente ha sido un golpe para una organización que apenas tiene un año. La de Bayamón cumple un año en agosto. Y es mucho trabajo. Este trabajo de base comunitaria es difícil. ¿Dónde nos vemos? Yo quisiera que nos fortalezcamos, porque la Asamblea de Pueblo es un espacio que no es sindical ni nada. Aquí vienen los desempleados
los que ya no pertenecen a sindicatos porque cerraron las compañías, porque privatizaron. O sea, nosotros somos el pueblo como tal. Y yo espero que esto no se desintegre. ¿Cómo nos vemos? De verdad no te sabría decir. Con la esperanza que yo tengo, nos vemos como un movimiento sociopolítico que en algún momento va a tener una representación digna y una voz y va a crecer. Ahora, ese es mi optimismo, ese es el objetivo, y sea como sea, aunque no sea perfecto, el cambio se tiene que dar. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos, y esa es la mentalidad que distintas generaciones hemos visto coinciden. A nosotros, como ustedes dicen, de mi generación, nos reconforta de una manera increíble el apoyo de otras generaciones. ¿Cuántas personas mayores de edad han venido donde mí y me dicen, gracias, ya yo estaba perdiendo esperanza, yo pensaba que yo me iba a morir, yo no iba a poder despertar? Y eso le trabaja a uno, y eso nos da ánimo. Entonces, pues nosotros somos un espacio que, como somos inclusivos, pues aprovechamos y fortalecemos los esfuerzos de la colectiva feminista, por ejemplo, los esfuerzos de y apoyamos las causas de la comunidad LGBTQIAP+, los de la comunidad trans. Asumimos, por ejemplo, los asesinatos de las mujeres trans como feminicidio, y estamos allí presentes. O sea, ¿cómo nos vemos? Si seguimos así, yo creo que nos vemos muy bien. Yo creo que nos vemos fortaleciéndonos unas organizaciones a otras. Y pues esa es mi, ¿verdad? Esa es mi contestación más optimista. Bien, yo tengo que ir a una pausa, pero cuando yo regrese de la pausa, yo quiero que conversemos. Tú habías, Jackie, cuando comenzaste a dar el trasfondo, estabas hablando de lo importante que es educar a las personas, sí, y que las asambleas de pueblo, yo creo que tanto Liliana como Tere también habían comentarios sobre esta importancia, habían hecho comentarios sobre la importancia de la educación, y yo quiero ver que ustedes me digan cómo ustedes ven, observan, si hay realmente receptividad, o sea, cuán alta es la receptividad de las personas que participan de las asambleas de pueblo para educarse y sobre los temas de los que prefieren educarse. Pero tengo que hacer una pausa, no se vaya nadie, regresamos en breve. Con esta y con Ricky. Esta me dice que pasó por allí, le gritó corrupto y lo cogieron los otros. Puedo estar en el aire. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y continuamos esta conversación sobre el proceso de las asambleas de pueblo. Liliana, hablábamos de la receptividad, había dejado esa pregunta en el aire, quiero empezar contigo. ¿Cómo tú ves que la gente está receptiva? Porque la educación es todo, la realidad es que la educación es todo. Y donde uno quiera poner un país de avanzada, la gente tiene que estar educada. De otra manera, no es posible. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuán interesada está nuestra gente en educarse, Liliana? Dentro de las asambleas, por lo menos en la experiencia nuestra en la Roosevelt, había muy buena disposición, ¿verdad? Lo que pasa es que también tenemos que empezar tiene que haber una educación interna, que yo le llamo de formación política interna, pero también hay que proyectarse a lo que yo le llamo los no conversos. En Puerto Rico hay una cantidad de gente que por falta de información a veces no ven claro los mensajes que estamos dando. Yo creo que hay mucha más actitud de alerta a estos mensajes ahora que antes, pero por eso es que habíamos planteado la necesidad de un trabajo consecuente y de un trabajo que utilizara las estrategias de educación popular, salud, que utilizan el conocimiento desde donde está la gente para incorporar nuevos conocimientos. En vez de ir en la onda de nosotros vamos ahora a decirles lo que hay que hacer, vamos entonces a dialogar partiendo de dónde están ustedes. Así que yo creo que es un proceso dual. Yo creo que sí, la voluntad política está, y eso lo ha expresado Jackie y también el grupo de participación ciudadana y otros grupos, la voluntad política de continuarla hay. Hay dificultades porque, como estábamos diciendo, estos son grupos que se sostienen ellos mismos y, por ejemplo, desarrollar un proyecto educativo es un proyecto que implica dinero, que implica gente, que implica proyección.
Así que yo creo que dentro de los que ya están en las asambleas hay una gran disposición de profundizar. Creo que hay que trabajar también en aquellos que están afuera, que no saben que existen las asambleas, que no saben que hay la posibilidad de hacer unos cambios legislativos, pero también hay una posibilidad de defender los derechos de las transgéneros. Todo ese tipo de cosas a la cual tenemos que buscar formas de llegar sin enajenarlos, sin hacerlos sentir que es que no conocen, que no saben. Tenemos que decirle, desde lo que tú sabes, podemos caminar juntos. Yo creo que esa es la estrategia de la educación popular, que la ilusión nuestra era que la metodología que desarrollamos la pudiéramos compartir con otros comités y con otras asambleas. Pero entonces llegó la pandemia. Sí, exacto. Y nos echó a freír. Jackie. En cuanto a eso, el mejor ejemplo que yo les puedo dar a ustedes es del verano del año pasado, del 2019. ¿Qué pasó? Que por primera vez se vio cuando el Rey Charlie y todo el mundo de los residenciales venían en motora, y ¿qué pasó? Se les celebraba, se tiraban fuegos artificiales, venían y se les dio un espacio a ese sector oprimido, a ese sector oculto. Y eso para mí significa mucho, y eso para mí distingue a las asambleas de pueblo de cualquier otra organización de este tipo. ¿Por qué? Porque se les celebra, se les da un espacio, se les da la bienvenida y son parte de ello. Y yo no quiero que entonces nadie pierda el enfoque en eso. O sea, igual que en la protesta, en las asambleas de pueblo se les da el espacio porque son parte de eso. Yo creo que independientemente de lo que el Rey Charlie haya dicho después, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando del espacio que se dio en ese momento. Se les celebró su presencia, se les aceptó. Y eso que yo recuerde, yo no lo había visto antes. Lo más cerca que yo había visto fue para la huelga del pueblo del 98, en el que todo el mundo salía de sus trabajos y todo el mundo de todas partes decía no, que no vendan la telefónica. Y esa fue después la última vez que dijeron no vendan la telefónica, como quiera la vendieron, pero después Pedro Rosselló la pagó con la bota de su hijo. Así que pues, tú sabes, la vida es así. Y te quiero decir algo, Causa y efecto rige el universo, no hay duda. Ajá. Quería señalar el tema de que como quiera estos procesos son contradictorios. Y yo creo que una de las cosas que no podemos hacer es dejar de autocriticarnos, ¿verdad? Porque también se dio el caso de una serie de jóvenes que están en las carreras de carro de Carolina, que también se quisieron integrar. Y cuando fueron a salir, la policía se les metió en medio, impidió que salieran. Y realmente yo hablé esto con una de las candidatas de Victoria Ciudadana en ese momento, la licenciada. Y después de eso, nadie en la prensa, nadie le dio ningún apoyo a estos jóvenes que se prepararon para salir. La policía les empezó a chequear los carros, a abrirle los bonetes, a decirle, mira, tú no puedes correr por esto y por esto. Y realmente hubo una ausencia en términos de reconocer ese otro sector que yo creo que desde el punto de vista organizativo tenían menos recursos organizativos que lo que tenía Ray Charles. Yo creo que son elementos de ampliación y que tenemos que, en la sociología de los movimientos sociales, estar siempre pendientes de las cosas que pasan, las positivas, pero también las que tenemos que mejorar. Uh-huh. Pero claro, en ese caso es la policía quien los detiene, no son los demás que están rechazando su participación. No, y yo creo que un poco Jackie lo que está hablando es de cómo toda la masa que protesta aceptó todo tipo de protesta, todo el mundo estaba junto en el mismo sitio, ¿verdad? Y en ese caso, bueno, pues la policía, que no era parte de la protesta, pues impidió que esta gente... Prensa no le dio la prensa y otros... Los invisibilizó. ¿Ah? Que los invisibilizó. Los invisibilizó porque estaban en otro lugar. A uno lo glorificó y a otro lo invisibilizó. Uh-huh. Lo planteó como elementos del análisis. Eso sí, no, claro, yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo y además estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que respecto a lo que está diciendo Jackie, que está hablando propiamente, no está hablando ni de la prensa ni de la policía, está hablando de cómo la gente que estaba unida a la protesta, la masa de la protesta, no rechazó ningún tipo de protesta que viniese al lado, porque también estaba el perreo intenso, que también fue muy controversial, ¿verdad? Pero fue controversial para la iglesia, pero para la gente que estaba en la calle no.
todo el mundo aceptó todo tipo de protestas, porque aquí hubo protestas hasta en el agua, hasta debajo del agua, aquí hubo protestas de yoga, aquí hubo protestas, toda clase de protestas, y yo creo que si algo hizo el pueblo de Puerto Rico en ese momento fue dar cátedra al mundo entero de cómo fue capaz de ser muchos cuerpos con una sola mente. Y una sola mente. Todo el mundo tenía la unidad de propósito. Y como el propósito era claro para todo el mundo y era el mismo, pues no había forma de que se quebraran y de que se rechazara a alguien que protestase porque todo el mundo estaba protestando por lo mismo. Y cómo manifestara cómo era su forma de protesta, pues eso se respetó. Y yo creo que eso fue desde mi punto de vista, es lo más maravilloso que ocurrió en esas protestas. Tere, tú ibas a decir algo, Tere. Yo he tenido una preocupación que tiene que ver específicamente con el inscribirse los jóvenes. De hecho, nosotros estábamos en una etapa intensa de sacar a estos muchachos, y de hecho habíamos hablado con varias escuelas y ya esas escuelas tenían ya en calendario cuándo iban a ir la gente de la Junta de Inscripción a inscribir esos jóvenes. Obviamente por la pandemia no se pudo dar porque eso iba a empezar a mediados de marzo. Traigo esto a colación por la preocupación que tengo de la forma en que están obstruyendo a que esos jóvenes se inscriban a votar. Y ha habido, yo que he ido hasta allá, he visto unos jóvenes que me han dicho, es que me mandan para acá y después me mandan para acá y yo le dije, hay que aguantar porque tenemos que inscribirnos, se nos va la vida. Por lo menos desde el punto de vista como yo lo estoy mirando, se nos va la vida y necesitamos que la gente, esto se traduzca en una participación activa en estas en estas elecciones. Lo traigo porque quería ponerlo como una situación que se está dando y se está dando sistemáticamente con el deseo de no querer inscribir. Y yo he mandado cartas, no nosotros, o sea, nosotros como Asamblea de Pueblo, nosotros le hemos escrito a cada uno de los presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones, al presidente y los que están a cargo de los partidos políticos sobre esta situación que estamos teniendo, y nosotros no hemos recibido ninguna respuesta. Liliana, nada, era una preocupación que quería traer. Tus comentarios, Liliana. Sí, sobre eso, esto que está diciendo Tere abunda sobre el planteamiento de la diversidad de acciones que se han generado por las asambleas, ¿verdad? Porque aquí tenemos una acción en la dirección de promover que los jóvenes voten. No ha estado libre de contradicciones, también tuvimos un comité que tenía que ver con la deuda y, ¿verdad, Teresita? Hubo un conflicto porque había quienes tenían una posición con relación al tema de la deuda y había quienes tenían otra posición con relación al tema de la deuda, y eso propició desarrollar formas para poder dialogar y darle espacio a ambas posiciones. El tema, por ejemplo, de la corrupción fue un tema que organizamos un panel para identificar quiénes son los corruptos, porque además teníamos personas que habían participado, habían sido whistleblowers, una compañera en un caso de corrupción, y ella quería desarrollar un proyecto en que la gente se sintiera confiada, ¿verdad?, de hacer este tipo de acción. También están el de salud, el constitucional, que hicieron un foro en el Colegio de Abogados en términos de las posiciones constitucionales. Fíjense que hay todos, a nivel de la estructura social, había comités que aludían a diferentes espacios. Y en ese sentido, yo creo que ahí está la riqueza y ahí está la necesidad ¿verdad? Y la contentura que tengo de que estemos en esta conversación y que se divulgue, para que se sepa que aunque en este momento, dado el elemento, ¿verdad?, de las ausencias, tanto en la sociología como en la publicidad, también hay que desarrollar una sociología de las emergencias, es decir, mirar lo que está emergiendo, empezar a analizarlo dentro de sus posibilidades y dentro de sus limitaciones. Y entre las cosas que nos permiten, con una movilización como esta, tan diversa,
tan energética. Ese planteamiento que tú hiciste estuvo, ¿verdad?, maravilloso. Es una fuente de energía para retomarlo. Y cuando se dice por ahí, pero fue lo mismo, no, fue lo mismo para el gobierno, que quiso volver a su normalidad de corrupción y de institucionalidad. Pero hay otras fuerzas que están trabajando, y yo invito a los estudiosos, a los activistas y a todo el mundo a que examinen esta fuerza antes de estar generalizando para decir que en última instancia estamos en lo mismo. Yo creo que hay voluntad política y hay que ver hasta dónde esta situación de corrupción que tenemos, la situación de pandemia, la situación de sensación de abuso que tienen los sectores populares y los juveniles y todo el mundo, pues va a llevar a darle continuidad a esa organización que nace a partir del verano. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. Estoy perdida, me perdí en algún momento cuando se fue Jackie y ahora no sé si estaba en el tercero o en el cuarto segmento. Deja ver si Leila me puede hacer. Dime, Leila. Debe ser cuarto. Yo me tuve que levantar a ir a la cocina, okay. Así que no sé. Pues yo creo que entonces voy al cuarto. Sí, crees, yo creo Tere? que sí. Voy al cuarto. Ok, este tercero está un poco, sí, y este tercero está un poco largo, ¿sabe, Leila? Está un poco largo porque como me perdí, ahí, yo no sé, debe tener como 2 o 3 minutos más porque de momento no sé qué me pasó, que me fui. Debe ser que me fui, me envolví en la conversación demasiado. Jackie se le calentó. Mira, Jackie se le calentó el teléfono. Okay, y tú sabes, no se podía seguir. Seguro, pero está bien, su participación fue excelente. Está bien. Además está muy vamos. Pues vamos. Sigue grabando. Pues vamos a... Mira, Leila, pon tu cara, por favor. Porque es que quiero ver tu reacción. Pero es que te tengo que ver. Es que te tengo que ver. Tienes que verificar, porque es como en el minuto 6 del primer segmento, yo no sé si tú te diste cuenta, pero más o menos por el minuto 6 del primer segmento, yo no sé si era Tere que tenía un radio prendido, o yo no sé qué, en noticias, y lo que se oyó. ¿Oíste lo que se oyó, verdad? No, yo oí un ruido, pero no entendí qué es lo que... No, tú tienes que buscar eso y lo tienes que editar, porque la persona estaba en la radio diciendo, es que está Penchi con nosotros. Así que tú sabes que tú esa no la puedes dejar pasar. Esa la tienes que cortar. Menos mal que como hubo como un silencio, va a ser fácil que lo recortes, pero por favor está como cerca del minuto sexto, porque yo me reí de hecho, me dio hasta gracia. Elizabeth Rosado, ¿será la muchacha del otro celular? Saludos, estoy aquí. Ahí está. Muy bien, llegó. Ok, pues mejor todavía. Ahora vamos al cuarto segmento. Ya vamos a los últimos 12 minutos. Estoy en movimiento porque estoy acá en una manifestación y pues puede estar un poquito en movimiento y pues puede que surjan cosas, se lo estoy advirtiendo. Ok, advertidas estamos. Estamos de despedida, de todas maneras. Ok, me sale. Ya estamos en el último segmento. Ok. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Creo que hemos tenido una conversación maravillosa en la mañana de hoy sobre las asambleas de pueblo. Y yo particularmente pienso que con quien había que conversar en el aniversario es con la gente que estuvo realmente en la protesta, los que generaron la protesta, los que fueron a organizarse, los que están haciendo un país diferente. Y aquí pues somos unas cuantas generaciones unidas para conversar sobre eso y les expreso a ustedes, mujeres, una gratitud enorme por estar ¿verdad? Disponibles para hacerlo. Jackie, te nos habías desaparecido ahí así un momentito, pero nos puedes integrarte a la conversación con el pensamiento que tengas ahora mismo. Nada, es cierto lo que dice la compañera Liliana, no se le da no se le ha dado la cobertura ni la atención a las asambleas como se merecen, pero también entendemos que estamos sobresaturados de mucho. Desde los terremotos para acá, este año ha sido bien difícil para todo Puerto Rico y estamos en año de elecciones.
O sea que estamos también entendemos que estamos en unos tiempos difíciles donde todo el mundo está todavía esperando cheques de desempleo, donde no piensan hacer nada con la deuda y nos piensan condenar a nosotros y a nuestros hijos a pagar una deuda por 40 años más y sabrá Dios con qué otro invento vengan. Estamos en unos tiempos de mucha preocupación y la gente no tiene mente para tanto. Entonces también tenemos que competir con los sabotajes del gobierno estatal y municipal. Tenemos que competir con las injusticias y las leyes que solamente favorecen a la colonia. También estamos compitiendo con el ruido de las campañas electorales. O sea, se entiende en parte que no se le dé... Disculpe que estoy en movimiento, que no se le dé en parte la cobertura que se merece. Sin embargo, por ejemplo, la Asamblea de Bayamón ha sido diligente en apoyar las causas y estos colectivos sí hacen mención de nosotros cuando los apoyamos. Por ejemplo, el sábado, estuvimos en la convocatoria para el cierre del aeropuerto y solamente estamos cerrar el aeropuerto por ahora porque los casos de infección y positivos de COVID-19 son peligrosamente altos. En Bayamón, precisamente, hay un comunicado por ahí que solamente le ha llegado a sectores privilegiados del gobierno, del municipio, diciendo que los hospitales ya no pueden más. Hay doctores entubados y son cosas que el pueblo debe saber y siguen dejando entrar como si nada a personas acá desde puntos de alto contagio y alto riesgo. Nosotros pedimos que cierren el aeropuerto, pero también lo que pedimos son regulaciones, porque detrás de las leyes y detrás de la FAA hay personas, detrás de las leyes hay gente, hay gobernantes, hay líderes, hay abogados. Sí se pueden tomar unas medidas. Otros países las han tomado. ¿Por qué nosotros no? Entonces, pues nosotros no estamos diciendo el cierre total, sí, de repente quizás eso suene algo radical, pero no es tan radical cuando simplemente estamos pidiendo que se regulaciones para nuestro bien, porque ahora mismo no se han tomado medidas salubristas suficientes para tratar una pandemia, y esto es un asunto salubrista antes que un asunto económico. Así que pues estamos en esa y nuestra participación creo que es clave, y aunque no nos mencionan, nos ven. Por eso yo siempre me pongo esta camisa a donde quiera que voy para las manifestaciones, para que sepan que las asambleas de pueblo sí estamos allí. ¿Entiendes? Bueno, Jacqueline, di lo que dice la camiseta, porque los que te escuchan a través de la radio pues no la pueden ver. Tengo aquí una camiseta de la Asamblea de Pueblo, dice Asamblea de Pueblo Bayamón, con el logo de nosotros que hizo nuestra compañera Elizabeth. Y nada, es algo humilde, es un intento, ¿verdad? Pero da un mensaje. Y da un mensaje contundente, y a donde quiera que vamos nos las ponemos, y creo que eso es parte del esfuerzo, eso es parte del compromiso, y tenemos una asamblea que se ha destacado precisamente por eso, y por eso ahora mismo estamos en Guaynabo, perdonen la informalidad, porque pues estamos aquí apoyando otros llamados, y pues gracias por este espacio, porque en este espacio nos da la oportunidad a nosotros de decir qué es lo que estamos haciendo y que la gente sepa. Y le exhorto a las personas que por favor visiten a sus asambleas de pueblo. Si su pueblo no tiene una, visiten la más cercana, síganos en las redes, búsquennos, pregunten, hagan preguntas. Cuando demos foros en vivo, métanse online a Facebook y compartan las transmisiones. Eso es parte de ser parte de la Asamblea de Pueblo. Nosotros no somos una matrícula específica. Se supone que seamos todo el mundo, se supone que todo el mundo participe, se supone que estemos ahí. Igual que informalmente nos salió las protestas del verano del 19, que nos quedaron espectaculares. Nosotros dimos cátedra a nivel mundial. O sea, ¿por qué no podemos seguir haciéndolo? Nosotros ya sabemos que tenemos la capacidad y tenemos el apoyo de las generaciones de nuestros padres y abuelos, y estamos dándole el ejemplo a nuestros hijos ahora mismo. Así que pues yo creo que pues la exhortación está abierta y estos espacios son necesarios. No solamente estoy agradecida por el espacio, sino que es necesario este espacio para que nos escuchen, para que sepan de nosotros. ¿Cómo no? Tere o Liliana, cualquiera de las dos. A ver, quiero reacciones de ambas. Sí, ha dado en la clave, porque sí, hiciste un análisis de cuáles son las razones por las que es posible que tanto haya aparente desactivación
y aparente desconocimiento para cubrirlas, pero hay también que estar pendiente que hay una tendencia, y esa es la que esta última parte de lo que estás diciendo va a combatir. Hay una tendencia del pensamiento único, ideológico, dominante, de crear esta sensación de que esto fue un brote tipo Alka-Seltzer que se bajó y después no volvió a pasar nada y todo volvió a la normalidad. ¿Se acuerdan aquella llamada a la normalidad constante que hacían los partidos dominantes? Vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a la normalidad. No se puede volver a la normalidad después de lo que pasó. Así que realmente es muy importante estarles recordando. Los otros días en un programa televisivo, en vez de entrevistar a personas que estaban en el verano del 2019, entrevistaron a 3 amigos de Pedro Rosselló, minimizando lo que había sido, diciendo que esas acciones habían sido el producto de que vinieron 3 artistas y movilizaron a la gente. Eso es una descalificación completa de lo que esto representó. Y cómo un periodista le dedica 45 minutos a que esa gente esté diciendo eso. El pobre Molusco tuvo que pelear eso para poder decir algo que reivindicara estas acciones. Es lo que quiero decir. Hay sí una tendencia perversa a invisibilizarlo, a ignorarlo. Y esa es la tendencia que tenemos que combatir y que, bueno, cuando yo les pedí que hiciéramos esto acá a esta maravillosa conversa, era porque tenemos que empezar en ese proceso. Desde luego que sí, aquí ya lo habíamos empezado porque ya las asambleas de pueblo habían estado aquí desde el principio de este programa, Liliana. Tere, nos quedan solamente 3 minutos. Tere, quiero tu cierre. Lo mío es bien breve porque ya las 2 compañeras dijeron lo que tenía que decir y verdaderamente lo que está diciendo Liliana es que concertadamente están tratando de chiquitear o minimizar el impacto que hubo en el verano del 19 como que fue un exabrupto, como algo verdaderamente quizás porque se sintieron ofendidos y que no tenía más relevancia que eso. Ni más cabeza. Y básicamente le queremos decir que no, que yo creo que de hecho fue un movimiento que la era está pariendo un corazón, vuelvo y digo, como dijo Silvio Rodríguez. Yo creo que los jóvenes ya no están en las de que nos vamos a quedar de una manera sin hacer algo para poder ver que se nos está quitando la vida, porque nosotros al fin y a la postre, nuestra generación va de salida y son ellos los que van de entrada y tenemos que asegurarles un porvenir a nuestros hijos. Y si nosotros estamos aquí y si yo estoy defendiendo a la Universidad de Puerto Rico con uñas y dientes, es porque lo que yo soy en este momento se lo debo a esa universidad. Y la movilidad social que yo tuve y que mis padres no tuvieron que decir, tengo 4 hijos, déjame ver cuál de estos 4 es el que va a estudiar. Y que los 4 pudimos estudiar, pues se lo debemos a esa Universidad de Puerto Rico. Y entre otras cosas, pues hay un montón de situaciones que nosotros no vamos a permitir y nada, y esto se dio orgánicamente y estamos para enseñarles a que sí se puede, que sí pues, se pudo y se va a poder. Bueno, pues muchísimas gracias. Les doy las gracias por haber estado en el programa de hoy. Se me ha terminado el tiempo. Jackie, sí, un segundito. Dale. Ya estoy corta de tiempo, pero termina. Ok, disculpe, mira, yo solamente quería decir, ya hay una conciencia, ya hay un despertar, como dijo Tere, y en vez de quedarnos de brazos cruzados y pretender crear una normalidad, estas cosas que nos están pasando no nos deben sorprender, nos deben molestar. Y en vez de querer volver a la realidad, porque es que estamos bien ahogados, no debemos querer volver a la realidad. Yo lo que les digo es que debemos volver a la carga. Y esa es la meta que nosotros tenemos ahora mismo. Y debemos mantenernos enfocados y eso era lo que le quería exhortar a todo el mundo que nos está escuchando ahora antes de despedirnos. No se trata de volver a la realidad, es volver a la carga. Bueno, pues muchísimas gracias, Jackie, muchísimas gracias, Liliana, muchísimas gracias, Tere. Esta no será la única vez que estemos conversando aquí en Delvis Grisel y compañía. Muchas gracias por estar conmigo en la mañana de hoy. Bueno, a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.